Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo vivir en plenitud por el 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya les saluda, como siempre, su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a respirar muy profundo y dejarse llevar por mi voz y por mis recomendaciones. Recuerden que si no nos pueden escuchar ahorita en este momento, nos pueden seguir por internet, y si se pierden el programa o lo quieren volver a escuchar, también está disponible a la hora que quieran en Spotify, en un podcast que se llama Cómo vivir en plenitud. Yo se los recomiendo este capítulo y todos los anteriores. Hoy vamos a hablar del perdón. ¿Del perdón? ¿Se puede perdonar? ¿Sabemos perdonar? ¿Nos tenemos que entrenar para perdonar? Ya la semana pasada hablamos de la infidelidad y la traición. Y hoy vamos a hablar del perdón. Hoy del perdón. Y saben que no vamos a hablar del perdón exclusivamente de una traición o de una infidelidad. Vamos a hablar del perdón en todas sus formas y en todas las maneras. De cuando alguien nos ha hecho un daño, de cuando nos hemos sentido heridos y cómo perdonar. No necesitamos que exista una infidelidad. Hay muchos tipos de heridas y muchos tipos de traiciones. Así es que hoy vamos a hablar del perdón. Del perdón. Vamos a explorar, incluso tenemos que entender que el perdón es un proceso como todo, como tomar una decisión, es un proceso. Y el perdón es un proceso. Se escucha, yo he escuchado muchas veces que perdonar es elemental para sanar, para continuar, para ser feliz. Pero de repente creo que hay mucha confusión en qué es perdonar, qué es perdonar. Incluso hay dichos que rezan algo así como, ay, perdono pero no olvido. Y entonces la pregunta sería, ¿perdonar es olvidar necesariamente? O bien, olvidar ¿es perdonar? ¿Se dan cuenta que escuchamos mucho esto? Y saben, déjenme decirles, que perdonar, por lo menos, no implica aceptar lo que hizo la otra persona. O que esa persona no tenga que asumir las consecuencias de sus actos. Más bien esta parte de perdonar significa liberarnos de las emociones que nos bloquean y que nos hacen daño, Es liberarnos de estas emociones, porque perdonar está en mí y depende de mí. Y me daña a mí más que al otro. Es como en algún momento decía yo, es tomarme un veneno yo para que se muera el otro. No tiene sentido, porque el que siente soy yo. El que siente ese coraje, el que tiene ese sentimiento, soy yo. Entonces la tarea está en cómo hacerle para liberarnos de estas emociones. Esa es la tarea. No tiene que ver con el otro. Que el otro me pida perdón, que se hinque, que se arrodille, que se corte las venas para que yo lo pueda perdonar. No. Significa cómo le hago para perdonar, cómo me libero, estrictamente así. Cómo me libero de esto que siento. Y hay un avance, o una manera de avanzar en este entender que les estoy explicando, es no hacer responsable al otro de mis sentimientos. Fácil no es. Te libero, no te hago responsable de lo que yo siento, no te hago responsable. Para poderme liberar de mis propios sentimientos, le quitamos la responsabilidad al otro o a la otra. Híjole, no está fácil. ¿Por qué? Porque siempre queremos hacer responsable al otro del daño que me causó. Pero eso implica estar ahí sufriendo. Simplemente tú no eres responsable de lo que yo siento.
no eres responsable. Me heriste, me lastimaste, me provocaste dolor, pero hoy no eres responsable, te libero. De eso se trata esta parte de perdonar, de liberar, como dije antes, las emociones. Y esa es mi tarea, no la tarea de nadie más, es mi tarea. Y muchos que me están escuchando dirán, ay, no, ahora resulta que encima lo tengo que liberar. No, pues eso es perdonar. Si no, mejor ni hay que hacerle. Quizás no estoy listo, no estoy lista, no pasa nada. Quizás todavía no quiero hacerlo. Quizás quiero seguir con ese sentimiento de no perdón para tener ahí una justificación para seguir haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Dense cuenta. Yo diría, ¿a quién beneficia esta parte de perdonador, de soltar el sentimiento, resentimiento o el coraje o lo que sea, o el dolor? ¿A quién le beneficia? A mí. Y entonces, ¿por qué sería bueno perdonar? Yo diría que si no tenemos contacto con una persona que nos ha hecho daño, simplemente nos hacemos daño a nosotros mismos si no lo perdonamos. Si no tenemos contacto con esa persona, si sabrá Dios dónde esté ahorita, si es una exnovia, exmarido, papá, mamá, y que ya ni está ni siquiera muchas veces en este mundo terrenal. Imagínense ustedes, ¿quién se hace daño? Pues el que está vivo, el que está aquí, el que está sintiendo. No tiene sentido decir no lo he perdonado y el otro está por allá, a lo mejor hasta está de fiesta, a lo mejor está por allá baile y cante. ¿Quién se hace daño? Ahora imaginen cuando el rencor es hacia una persona que es muy importante en nuestra vida, como nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, nuestros hermanos. No solo sufrimos nosotros, sino que nuestra relación con estas personas se ve profundamente dañada y muy incómoda. Estoy hablando de cuando nuestros padres, hermanos y todos estamos vivos. Y muchas veces, aunque no tengamos que convivir, es simplemente esta parte de la cercanía, la relación de la familia. No nada más sufrimos nosotros, también sufre el no perdonado, la otra parte, y la relación, aunque no convivamos. Está ahí el muerto, que les he dicho en la parte del conflicto, está ahí el muerto, y muchas veces este muerto se descompone y apesta. Cuando alguien nos hace daño es como, imaginen esto, y es un ejemplo porque depende de cuántos mordiera una serpiente y nos hiciera heridas, algunas veces superficiales y algunas veces profundas, pero una vez que se fue y nos dejó de morder, curar esta mordedura, como digo yo, es un proceso y puede ser largo y difícil, pero al final, creo yo, que esa herida puede cerrar con más tiempo, menos tiempo, con ciertos tratamientos, sí o no. Pero, ¿qué tal si esta serpiente era venenosa? Y que aunque se ha ido, nos ha dejado ahí adentro un veneno que impide que esa herida cierre. ¿Saben cuál podrían ser estos venenos? La venganza, el odio, el ojo por ojo. Y según nosotros, el buscar nuestra justicia y esta reparación del daño por encima de lo que sea, ese sería el veneno. Querernos vengar. Y no solo querernos, vengarnos, entrar en acción y el ojo por ojo, pues tú me la hiciste y ahora me la pagas. Ese veneno es el que nos lleva a ese lugar, a tener estas acciones y estos pensamientos. El veneno puede estar actuando durante muchos años, si se dan cuenta. Por eso la herida no cierra. El dolor no cesa durante todo este tiempo. ¿Y nuestra vida? ¿Qué pasa con esta vida perdida, digo yo? ¿Saben por qué? Pierde energía, fuerza, alegría, vitalidad.
el rencor desgasta mucho. Este dolor, el dolor puede existir, pero el sufrimiento es una decisión. Un dolor no lo puedo evitar, porque obviamente no me lo esperaba, pero decidir sufrir es otra cosa, porque esa es una decisión. Seguir con ese dolor adentro, no sacarlo, no gestionarlo, esa es una decisión. Y esa me lleva a un sufrimiento eterno. ¿Y qué pasa con eso? Aparte de lo que todo el tiempo yo les he dicho, se puede somatizar y convertirse en lo que ustedes me digan, dolores de cabeza, gastritis, itis, o bien en otro tipo de enfermedades, ¿Y a quién le gusta estar enfermo? Y además, todos los días amaneciendo y volviendo y decir, no, es que esa persona me tornó, y otro día en la mañana, no, es que, híjole, ni siquiera te ha de saber rico el café. Ni siquiera sabe rico el café ni la comida, nada más estar, quiero que este personaje que me hizo, me tornó, no, y nada más me acuerdo, y qué caray. ¿Qué es lo que se supone que queremos hacer? Vivir en este sentimiento de que no me permita, híjole, y el otro sí disfruta de su café, ¿eh? El otro está tomando su café, su desayuno, su tamal, nombre delicioso, y tú por acá, ¡ay, no puede ser! Dense cuenta. Por eso, el perdón no tiene que ver con el otro, insisto, tiene que ver conmigo. Soltar esos sentimientos, el otro que haga lo que quiera. El otro que también tiene sus tareas, pero las tareas mías, yo las hago. Mis tareas que a mí me tocan. Soltar lo que yo siento y liberar al otro, no hacerlo responsable de mis sentimientos, aunque nos cueste trabajo. Ya sé que cuando es confrontante escucharlo, porque es duro, pero se trata de mi persona y de mi crecimiento. Cada vez que pensamos en la venganza o en la injusticia que nos han hecho, la herida se abre y duele. Se abre y se vuelve a abrir y se vuelve a abrir cada vez que le damos vueltas y vueltas. Porque recordamos el daño que nos han hecho y el recuerdo está ahí. Les digo, el dolor puede suceder en algún momento, en el momento presente cuando sucede, pero el sufrimiento es una decisión. Sacar el veneno de nuestro cuerpo, ¿cómo sería? ¿Saben cómo? Dejar de querer vengar lo que nos hicieron, dejar de hacerlo. Tan solo es un avance, dejar de pensar en vengarnos, dejar de hacer estas conductas y de tener estas conductas destructivas hacia esa serpiente que nos mordió. Primera parte, dejar de querer vengarme. Segunda parte, dejar conductas destructivas. No, pues ahora no le voy a dar. No, pues ahora no le voy a poner el pie. Un compañero de trabajo, no, me las va a pagar y no sé cuánto. Y ahí, bien, una vez a mí me delató y me metió en un chisme, pues ahora va a ver, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Y en el caso de los padres y los hijos, cuando tenemos situaciones que no resolvimos, fíjate que a mí, mi papá o mi mamá, nunca me atendieron, nunca estuvieron cuando yo los necesité, pues ahora que se queden solos. Ahora ni modo, nunca estuvieron, siempre mi mamá trabajando, mi papá también, y yo me siento un niño abandonado. Yo me fui una persona no atendida, fui una persona abandonada. Pues ahora, ¿sabes qué? Pues allá se los haya. Ellos que se queden solos. Eso es vengarse. Entonces, perdonar sería desde este principio dejar de querer tener esa intención, dejar de tenerla, no vengarse ni desear la venganza, muchísimo menos llevarla a cabo. En pocas palabras, lo que más nos convendría, siendo así muy facilita la cosa para que no tengamos que meternos en muchas situaciones, es soltar. Soltar ese sentimiento, ir haciéndole todos los días, actuar en conveniencia mía, que es vivir en paz, que es vivir con tranquilidad. No se trata de entrar en historias de hipocresía, pues no lo quiero hacer, pero ni modo. Cuando lo haces así, va a ser doble todavía el esfuerzo,
¿Qué es lo que más nos conviene? Para que no me cueste trabajo, para que no sufra, es soltar. Es soltar sentimientos que tengo con mi marido. Se la pasaba de parrandas toda la vida, era un desobligado, era un esto, pero estás ahí y seguiste ahí. Y en su momento no tomaste una decisión. Y no me quedé ahí para vivir los últimos días de mi vida o de mi matrimonio de una manera tormentosa y atormentarle la vida al otro. ¿Por qué? Porque no utilicé mi 50% que me correspondía para salirme, para irme a donde fuera. Hubo una conveniencia de algo económica, social, moral, lo que sea. Necesito entender eso. Para algo no me zafé de esa persona. Y en este presente, hoy, seguramente en el pasado estábamos más jóvenes, es obvio. Hoy estamos más adultos. No me voy a quedar para arruinarle la vida al otro como parte de esta venganza y arruinar al mismo tiempo la mía. Sería algo que no tiene sentido. O bien, a los que lo piensen así les voy a dar el beneficio de la duda. A lo mejor ese es su objetivo. O eso les da sentido de vida, ¿verdad? Vengarme, eso me da sentido de vida. Y arruinarle la vida al otro también me da sentido de vida. A lo mejor ahí sí cabe, ¿verdad? Pero no se vale quejarse, porque todos lo podemos modificar, acomodar y movernos para donde cada quien decida y quiera. Eso sí, quejarse no se vale. Es hablar de esta manera clara, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar aquí o sigo con esto o con esta situación, pues porque no quiero perdonar. Y a mí me gusta estar así, sufriendo y que el otro también sufra. Es así, así derechito, porque no hay recetas secretas para vivir. No hay recetas secretas. Cada quien decide cómo vivir y cómo morir. Y esa es una decisión personal, no tiene que ver con nadie. Así es que ahí está la decisión de perdonar, sí o no, de soltar, de dejarle, de achacar toda la responsabilidad a la otra parte de lo que yo siento. No puede ser perdón, eso no podía ser perdonar. Bueno, entonces, vamos a entender que el perdón, como había dicho yo, es un proceso y que sí sería perdonar, que sí es el perdón. Ya supimos que no es echarle al otro la culpa de todo, responsabilizarlo de mis sentimientos, eso no. Pero entonces, ¿qué sí sería y cómo se le haría? Hay un consenso entre muchas investigaciones, como siempre, meto investigaciones, en considerar que perdonar entonces consiste en estos cambios de conductas destructivas, voluntarias, dirigidas contra el que nos ha hecho daño. Lo ideal, así, cuando ya somos, no bueno, qué bárbaros, este es un profesional del perdón, cuando estuviéramos bien elevados, pues habría que cambiar estas conductas destructivas por conductas constructivas o neutrales. ¿Sí o no? Eso ya nos llevaría a otro nivel. Si quieren subir subir de nivel, por favor cambien las conductas destructivas por las constructivas. Volvamos al ejemplo ya sea de los padres que, pues no sé, que es el padre alcohólico, la madre que tenía que trabajar, la madre que nunca me defendió cuando mi padre me golpeaba. Volvamos a ese ejemplo. Yo en estas conductas destructivas quisiera, cuando mis padres ya están adultos, no los perdono y entonces en ese momento los abandono, no, si necesitan una ayuda económica y no se las doy, a mí nunca me vieron, nunca me compraron unos zapatos, esa es una conducta destructiva. Cuando perdono, lo cambio por una conducta constructiva, es hoy veo por ellos, hoy veo su vulnerabilidad, ¿verdad que no cuesta tampoco tanto trabajo? Y subimos de nivel, somos otras personas desde un lugar auténtico, pues, no desde este lugar de falsedad donde pues ¿qué hago? Ni modo, pues ¿qué hago? Ya me tocó esa parte. Si de todos modos lo voy a hacer, ¿por qué no hacerlo desde el perdón? ¿Por qué no hacerlo desde esta resignificación de la experiencia? Si lo voy a hacer, estoy en esas, pues mejor bien y de buenas, ¿no? Entonces sería lo ideal dejar de hacer cosas contra el otro. Claro que no tenemos que aceptar lo que hizo, justificarlo, tenemos que nada más soltar. Justificarlo no, pero sí entenderlo. Ir avanzando en este entender de cómo era su vida y cómo fue en aquel momento.
su vida, qué formación tuvo, qué me llevó a estar ahí. Y es que si queremos que la herida se cure, tenemos que dejar estos pensamientos que son voluntarios de esta venganza hacia quien nos hizo daño. Indudablemente tendremos que procurar que esta serpiente o cualquier otra serpiente no nos vuelva a morder. Pero ¿saben qué? Para evitar que nos vuelva a morder una serpiente, y menos una venenosa, no tendremos que matarla, porque no terminaríamos, porque nos vamos a encontrar con ellas en todo el camino de nuestra vida, porque somos seres emocionales, vamos a sufrir estos desencantos y nos van a herir. Entonces no tenemos que matarla, no tenemos que matar las serpientes, tenemos que estar alertas, y basta muchas veces con aprender a evitar encontrarnos con la misma serpiente, con la misma piedra, o bien con otras serpientes, o bien algo mejor, enseñarnos a defendernos, y que no nos vuelva a suceder. Y déjenme decirles que no tiene que ver mucho con esta parte de la confianza. Esta confianza tiene que ver con que para que alguien mienta necesita que exista del otro lado alguien que crea. Y ahí está mi 50%. Ahí estuvo mi 50%. Necesitaba yo creer en esa persona y le permití mentirme. Obsérvense y verán. Siempre en una relación hay un 50% que permitimos. Entonces me tengo que defender. No quiere decir que pierda la confianza y ya no le crea, pero tengo mis reservas. Vamos a ver cómo se actúa. Pero sí puedo decidir confiar. ¿Sabes que le otorgo el beneficio de la duda a esta persona que me engañó? ¿Por qué? Porque quiero ser feliz y porque así soy, ese es mi estilo y le quiero hacer así por este momento, ¿no? Entonces, el proceso del perdón, les decía, incluso cuando se trata de una situación legal que implica alguien que no me pagó un dinero, alguien que me robó, una cosa así, no implica que no se busque la justicia, ni de dejar de defender nuestros derechos. Solamente se trata de no buscar en ello un desahogo emocional que implique que la búsqueda de la justicia se convierta en el centro de nuestras acciones y dificulte el avance de todos los intereses que tengamos, ¿no? Cuando se trata de una cuestión legal de alguien que no me pagó, me robó, estas cosas, perdonar no necesariamente quiere decir que esta persona no vaya a tener que pagar o yo retirar la denuncia. No, ¿sabes qué? Pues yo no tengo ningún tema contigo, no le tengo resentimiento, sin embargo lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer, porque ese es un tema diferente, ese es un tema legal. Pero no tiene que estar inspirado por el odio, tiene que ser algo que tengo que hacer y ya. Entonces el perdón, además, no es un acto único que se hace en un momento dado. Saben, el perdón, así como nuestra vida, es un proceso continuo que se puede ir, incluso el mismo tema, perdonar en el mismo tema, se puede ir profundizando y completando a lo largo de nuestra vida, a lo largo del tiempo. Es un proceso continuo. No sabemos a veces en dónde estamos cuando hablamos de ciertas cosas y cuánto nos siguen doliendo. Cuando entramos a cursos y estos temas muy terapéuticos, déjenme decirles que muchas veces repasamos partes de nuestra vida y cómo sabemos que vamos avanzando cuando las podemos decir sin que nos cause dolor. Cuando se haya movido este sentimiento, yo puedo, si tomamos el ejemplo del papá alcohólico, la mamá que abandonaba, permisiva o lo que sea, si nos damos a esos ejemplos, y yo he pasado por muchos procesos terapéuticos, lo puedo seguir platicando, no es que como mi padre era esto y esto, pero ya no siento ese dolor, ni ese coraje, ni esas ganas de vengarme. No estoy cambiando mi pasado, ni lo estoy justificando, ni estoy aceptando que haya sido así. No estoy diciendo que bueno que fue así. Sin embargo, no me duele. Y ahí me voy a dar cuenta cuánto he avanzado en este proceso. Por lo que les comento, el perdón no es un acto único. Ya lo perdoné. Es un proceso continuo. Y voy a estar en diferentes momentos de mi vida, quizás regresando al dolor, quizás por alguna circunstancia, por lo que sea. El asunto es que me dé cuenta y lo entienda.
Entonces, les decía yo que hay varios niveles de perdón, que se pueden considerar como una serie de tareas que van completando, incrementando el proceso hasta llegar al grado más completo que podría ser, lo que les digo, resignificar la experiencia. ¿Cómo puede ser y cómo me puede ayudar y cómo sé que ya resignifiqué la experiencia? Cuando entiendo, volvamos al ejemplo de los padres que abandonan a sus hijos alcohólicos o que se meten en líos horribles y los niños no les importan. Cuando ya soy adulto y que vi esa experiencia en esa casa tan disfuncional, entiendo que mi padre no tuvo las oportunidades que yo, entiendo que mis padres también fueron a su vez maltratados, entiendo que hicieron lo que pudieron con esos recursos, entiendo que no era su intención hacerme daño, aunque me lo hayan hecho. Y entonces vamos escalando niveles y llego a resignificar la experiencia y digo, es probable que por haber vivido así, hoy no haga yo lo mismo. Terminas agradeciendo, aunque no me lo crean. No a ellos, a la vida que me haya permitido vivir esa experiencia y darme cuenta para yo no hacer lo mismo que ellos. Pero el primer paso consiste, les digo, en dejar de hacer estas conductas destructivas. No podemos seguir diciendo, no, ya lo resignifiqué y sigues, ¿no? Y sigues buscando venganza, ¿no? Híjole, imagínense ustedes. ¿Hasta dónde podemos llegar con estos niveles de perdón que pueden ser muy profundos y nos llevan a una escala de valores que puede ir aumentando con la madurez, con esta transformación de nuestra vida y de nuestra persona, que se supone que, como les decía yo en el programa pasado, es lo que se supone que debemos de hacer, ir madurando y ir creciendo conforme vamos avanzando en la vida. Los años pasan. La adultez nos debe llevar a otro nivel de sensatez. No puedo cumplir 30, 40, 50, 60 y 70 y comportarme y seguir como si tuviera 20. Lo ideal es ir en esta misma dirección de una madurez física, biológica, pero también emocional. Emocional para vivir más equilibrado, A mí me gustaría compartirles que otras cositas que hay que saber del perdón. Entonces, necesitamos entender que debido a que el perdón es una palabra cargada ideológicamente, decirle a alguien que perdone puede llevar a malos entendidos. Por eso es necesario que hablemos mucho de esto y decir que si es el perdón, que es perdonar, sí, y qué puntos tenemos que entender acerca del perdón. Siempre estarlos aclarando, les digo. Entonces, el perdón no es venganza. Entonces, el perdón no es esperar. Yo le dejo todo en manos de Dios. ¿Han escuchado eso? Yo lo dejo todo en manos de Dios. Eso habla de que yo lo que quiero es que le caiga un castigo. Que no, yo no me voy a vengar. Pero sé que hay alguien ahí que se va a vengar. ¿No ves? No, yo lo dejo. Y es muy común decir eso. Y lo escucho mucho. ¿Sabes qué? Yo ya lo perdoné y ya mira que haga de su vida lo que quiera. Yo lo dejo en manos de Dios. Eso inconscientemente quiere decir que quiero que alguien haga algo por mí para yo liberarme. Y esperar que le caiga un buen castigo. Eso no es perdonar. Y lo que les decía, y esto es muy importante, hay que entender esto y tenerlo bien clarito. El perdón no incluye obligatoriamente una reconciliación. Que sabes qué, perdona a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, a tu pariente, a tu amigo, a tu amiga, a tu cuñado, a tu cuñada, y entonces quiere decir que ahora ya están reconciliados y ahora están obligados a abrácense, están obligados a ver, perdónalo y que te perdone y a ver, date un abrazo. No te tienes que reconciliar, porque tiene que ver con soltar lo que yo siento, punto. Y tengo que entender que hay personas con las que no coincido, hay personas que son tóxicas, entonces, y ahí vas otra vez, esto se convierte en el juego de nunca salir de ahí.
No necesitas reconciliarte, simplemente separarte, alejarte emocionalmente sobre todo y entender, ¿sabes qué? No le deseo ningún mal. ¿Por qué? Incluso yo tengo así como muchos dichos, yo les deseo el bien y es sincero, ¿eh? Primero sí les deseo que les pase algo. Si me hacen daño digo, híjole, ojalá que le pase algo y que sienta lo que yo siento. Sí, es natural sentir eso, pero después quiero que le vaya bien, ¿saben por qué? Porque a las personas que les va bien ya no hacen daño. No hacen, o hacen menos daño. Una persona que a la que le va bien es feliz, ya no es tóxica. De verdad, entonces lo que digo, sobre todo si es un familiar, ¿no? Si es alguien cercano. Yo lo que más deseo es que tenga éxito, que le vaya bien, aunque me haya dicho lo que me haya dicho, que me haya hecho daño, lo que sea, porque sé que si le va bien, va a estar de buenas. ¿A poco no? Entonces, no necesariamente hay que reconciliarnos con las personas que nos hicieron daño, no. Hay que alejarnos. También el perdón no implica olvidar lo que ha pasado ni el pasado. Es soltar lo que siento, pero no tengo, sabes que yo no me quiero ya ni acordar. Yo nada más me acuerdo de lo positivo, escucho mucho eso. Pues de lo que más se aprende casi siempre es de lo no positivo. Entonces no lo olvides, para que no te vuelva a suceder. Así de fácil. Así es que vamos a darnos cuenta de para qué decimos lo que decimos. ¿Para qué? ¿Saben? Y menos, porque el olvido también es un proceso y es un proceso involuntario. No crean que somos tan selectivos. Ay, ¿sabes qué? De esto ya me voy a olvidar, lo voy a dejar en el pasado. Pues fíjate que no, sigue ahí. El olvido es un proceso involuntario. Y no necesariamente tiene que ver el tiempo sí o no. A veces sí, a veces no. Entonces no te des a la tarea de, sabes que lo quiero olvidar, porque entonces no lo vas a olvidar, va a estar presente y presente. Entonces dejemos esa historia de no sé si sea olvidar sí o no, no lo sabemos. Perdonar no es eso. El perdón es soltar lo que siento, recuérdenlo. El perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de esos actos, sobre todo cuando se trata de estos temas legales, lo que les digo. No se trata de, ¿sabes qué? Olvídalo, ya le voy a levantar la pena o el castigo. Y depende de lo que estemos hablando, porque aparte luego nos sentimos un poco santos, medio semidioses y decimos, te perdono a mi hijo por no sé cuánta cosa. Ni siquiera cabe ahí un perdón. Muchas veces nos sentimos ofendidos y el otro ni se da cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esta posición y esta postura? Una hija, un hijo que, vamos a decir que se va con el novio, una hija que se embaraza, por ejemplo, no la voy a perdonar, la primera persona que se tiene que perdonar es ella, la que se metió en ese lío es ella. Yo no soy Dios, yo no tengo por qué juzgar una conducta, me preocupa, sí, me decepcionó, sí, pero ahí no cabe ese perdón. Somos personas y algo he de haber hecho yo para que sucediera eso. Entonces vamos a darnos cuenta cómo hablamos y lo que decimos. Hay veces que no hay ni siquiera que perdonar, ni para qué, ni nada. Necesitamos ser reflexivos. Para que se dé la reconciliación, fíjense que es preciso que el ofensor, el que ofende, realice una restitución del daño causado muchas veces. Cuando se trata de algo legal sobre todo, y que cumpla pues esa pena, sobre todo cuando es algo legal, un delito, lo que sea, pues va a tener que cumplir la pena que la sociedad le ha impuesto, la justicia. También hay que resaltar que perdonar, híjole, esto que quede así de verdad, con letras negritas, que se entienda. Este acto de perdonar, de soltar este sentimiento que tengo, no tiene que ver con un síntoma de debilidad. No, al contrario, es un ejemplo de una gran fortaleza espiritual. Es una persona que suelta, una persona que decide no responsabilizar al otro, es una persona con mucha fuerza espiritual, no es una persona débil. Porque viene desde un proceso de coraje, de aceptación. Y eso es ejemplo de fortaleza. Y de verdad, insisto, no se trata de darle permiso al otro para que vuelva a hacerme daño, sino que se pueda perdonar cuidando
de que no nos hagan daño de nuevo. Pero eso se va a lograr si paso por todo este proceso del perdón, de este soltar y darme cuenta. ¿Me explico? Ay, ay, ay. Miren, si tuviéramos que poner el perdón o el proceso en etapas, pues serían, algunos diríamos que 3, otros que 5, y es que las etapas son una guía y no necesariamente tienes que pasar por todo esto. Sin embargo, pues si tuviéramos que ser muy estrictos, pues obviamente, como siempre digo, es darnos cuenta. Darnos cuenta, primero tendría yo que darme cuenta y analizar lo que ocurrió, incluyendo este reconocimiento de este daño recibido y por qué me habrá dañado y hasta dónde yo permití que se me dañara, ¿no? O sea, tengo que hacer eso, esa es la primera etapa. Es preciso reconocer que siento este dolor y por qué lo permití y qué parte de mí contribuyó a que eso sucediera, así sea lo que sea. Yo les he comentado de alguien que yo le dije, cuando uno vive con una persona, por ejemplo, alcohólica o que tiene una adicción, o una persona histérica, neurótica, lo que sea, ahí está el 50% de mi responsabilidad. No, que casi yo digo, no es que yo soy una santa, me voy a ir al cielo porque le he aguantado. No. Tuviste el 50% en donde no hiciste nada, te fuiste a cursos, lo mandaste a cursos, te separaste, te divorciaste, tu 50% está ahí y hay que reconocerlo. Eso sería la primera etapa y no sé cuánto tiempo te lleve, ni me lleve. Algunos nada más le cambias el switch y ya dices, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que también yo la regué, también yo le hice daño, también yo le dije y también yo contribuí. 50 y 50. Sí, ese sería el primer paso, en esa etapa. Vamos a ver cuánto tiempo te lleva, me lleva o nos lleva. Y depende de la persona y depende de la ofensa, ¿no? Y a lo mejor la segunda etapa sería elegir una opción. ¿Cómo le hago ahora para perdonar esta ardua tarea? Yo les tengo nada más 2 maneras. Y son 2 en la segunda etapa para elegir una opción. Si nos gusta de verdad y somos muy buenos para escarbarle y de verdad le queremos escarbar e irnos así a la profundidad, vamos a tener, podemos pasar por un proceso terapéutico con un especialista si se trata de un tema que sea verdaderamente serio, verdaderamente como una violencia doméstica, como una violación, como estas cosas. ¿Cómo le hago para soltar esto que siento? Cuando se necesita la intervención de alguien. Pero si no, si es algo así como más común y queremos pasar a esta segunda etapa, este segundo nivel de elegir esta opción, pues habría que ver este daño que nos hicieron desde estas circunstancias, perspectivas, considerar al otro, como les decía, ¿no? ¿Cómo fue su vida? ¿Por qué me golpeaba tanto? ¿Qué habrá aprendido mi papá, mi mamá, mi esposo? ¿Por qué será tan neurótico? ¿Por qué será tan histérico? O bien, si no somos de los que, cuando vamos a elegir cómo soltar esto que siento, si no somos de los que nos gusta meternos y echarnos un clavado al pasado ni nada de esto, está la otra, para pasar esta segunda etapa. ¿Sabes qué? Tengo que soltar y estoy aliviado de ya no estar viviendo esta situación. Me enfoco más en mi persona del presente, en este yo del presente. Y agradezco que eso ya haya sucedido y que ya me haya alejado de esas personas o que ya no estén conmigo o que ya no tenga que verlas. Agradezco que sea parte de mi pasado y mira, afortunadamente estoy bien. Y entonces estoy muy pendiente de este presente que estoy construyendo sin sentimientos negativos porque estoy construyendo mi futuro con esto que estoy viviendo. Entonces son esas 2 opciones para pasar la segunda etapa. O le escarbo o no le escarbo, nada más. Pues habría una tercera etapa si yo quisiera. Les digo, las etapas son subjetivas, pueden ser sí o no. Y es esta aceptación de que ya pasó y que tuve dolor y que tuve coraje y que a lo mejor todavía tengo alguna cosa que me mueve, pero ya hice esas otras tareas. El perdón no supone que se rechacen todos estos sentimientos de coraje, de ira, deseos de venganza, no, pero tenemos que irle avanzando. Algunos pueden pensar en deja, que no te enojes, es que hay que pasarle a lo mejor por ahí, porque si no pues hablaríamos de personas insensibles o que fuéramos de palo, ¿o qué? Tenemos que, obviamente, pues si no existe el perdón, si no existe el dolor, o que hay que perdonar, a lo mejor ni cabe, ¿no?
pero sí tenemos que reconocer cuándo es necesario perdonar. Entonces el problema no está en tener estos sentimientos o pensamientos, sino en actuar dejándonos llevar en contra de estos sentimientos y pasar incluso por nuestros propios valores. Yo no soy una mala persona, pero esta vez sí me las va a pagar. Qué caray, ya estamos pasando por encima, ¿no? Necesitamos ir hacia esta aceptación de lo que sucedió, No hay manera de cambiarlo, no, más lo que yo puedo cambiar es lo que siento con respecto a eso. Eso sí lo puedo cambiar. El perdón no implica esta aceptación incondicional y luego dejar que el peligro siga o con la misma persona y que vuelva a ocurrir un ataque. Eso no, por eso, pero si paso por el proceso que les acabo de decir, lo más seguro es que no suceda, o suceda menos, o yo entienda que puede suceder. Y no que siempre me agarren con las manos en la puerta. Ay, no, es que ¿qué crees que ahora qué me pasó? Ay, ¿qué crees que ahora otra vez? Ay, es que no, porque no pasamos por ese proceso, porque no pasamos por el proceso y nada más vivimos en automático. Ay, ¿cómo les está cayendo esto del perdón? Ya le están haciendo, ya le están dando vuelta a la página, o ya están eligiendo cómo perdonar y cómo soltar a aquellos a los que nos hicieron daño. Déjenme decirles que para mí, perdonar no es simple porque casi siempre surge de una herida fuerte. Cuando no tenemos que perdonar es algo que no trasciende. Ni siquiera decimos ya lo perdoné. Cuando utilizamos esto de perdón es porque trascendió y nos dolió, de verdad. Es necesariamente entender que sí no es simple, pero no tampoco es inalcanzable, porque se puede soltar lo que uno siente. Si decidimos soltar, se puede soltar. Podemos dejar de lado a la otra persona para concentrarnos en nosotros mismos. Yo me puedo concentrar a mí, de verdad. Entre más me concentro en mí, más fácil dejo a la otra persona y cada vez me puedo apartar emocionalmente más de esa persona. Y como les digo, me hago responsable de mis propios sentimientos y le quito la responsabilidad al otro. Muchas veces, déjenme decirles que alguien nos hiere y ni siquiera se entera. ¿Por qué? Porque está en mí lo que siento. Está en mí. El otro ni siquiera tuvo la intención, muchas veces ni sabe que me hirió con lo que dijo, con lo que hizo, no me invitó, me excluyó, etcétera, y eso me dolió profundamente, pero ni siquiera sabe. Y luego encima dices, ya lo perdoné. Imaginen ustedes lo que podríamos decir, o lo más común que escuchamos, que un padre educa a su hijo con muchos límites, que es muy estricto, y este niño, cuando crece, dice, no, que lo que sea, mi papá me castigaba, me dejaba sin cenar, no me dejaba salir a la calle, no me dejaba mis videojuegos, me dejaba sin mi teléfono. Y el niño puede crecer con este tema, en este sentido de me hizo mucho daño, me hacía sentir, me hablaba y me gritaba, era muy estricto, nunca me dijo te quiero, nunca se acercó para mí a hacerme esto, lo otro. Y siempre me estaba hablando a gritos, siempre me estaba regañando. Este niño puede decir, no puedo perdonar a mi papá, me hizo mucho daño. Pues sí, pero el papá ni siquiera lo hizo con esa intención. Y es más, su papá ni siquiera sabe. El papá ni siquiera sabe que el hijo lo odia o que le guarda resentimiento o que tiene que ser perdonado de algo. Así de complejo es el tema del que perdona y perdóname, que no, y que ya te perdoné. Entonces, ¿cómo sería en este ejemplo si yo como hijo o este hijo el que supone que se le hizo daño porque su padre lo limitó, a lo mejor no le dejaba ir a la tienda, no le daba dinero, no, y el otro pensó que era un miserable, etcétera, etcétera, me hizo daño, me hizo pensar que no tenía dinero y sí lo tenía, etcétera? Entonces, este hijo, ¿en qué lugar se pone cuando dice, ay, pero ya lo perdoné? ¿Sabes que ya lo perdoné? Se pone en un nivel distinto, se pone en un nivel casi como el perdonavidas, el bueno, el Dios, y al otro le pone como el
el delincuente, el malo, el malvado. Y dense cuenta que no es así exacta y estrictamente. Entonces no tenemos ese derecho. Ya lo perdoné, voy a perdonarlo. No tenemos ese derecho porque no hay una claridad. Por eso perdonar es más hacia soltar lo que siento y dejar al otro. Dejarle al otro lo que a él le toca. Te entrego lo que a ti te toca. Yo suelto lo que siento porque soy responsable de mis sentimientos. Es perdona para que sanes. Perdona quiere decir suelta. No quiere decir que al otro lo te voy a perdonar. No somos dioses. No somos santos. Porque en todo caso tendríamos que fijarnos y esta parte de nuestra santidad, de donde te perdono, ya te perdoné y tal, nos tendría que llevar obligatoriamente a preguntarnos cuántas veces nosotros hemos herido consciente o inconscientemente. Y con todas las personas a lo largo de nuestra vida, oye, ¿cómo ves? Yo algún día te he lastimado para pedirte perdón. Para por favor pedirte que me perdones. Si irías de casa en casa, de calle en calle, de persona en persona, oye, ¿te he lastimado? ¿Algún momento te he lastimado? Es que te quiero pedir perdón. Sería cuento de nunca terminar. Entonces, por eso mismo, entendiendo esta situación, no podemos decir, híjole, ya lo perdoné para liberarme, ya perdoné a mi hijo, ya perdoné. En este sentido estricto que les hablo, poniéndome yo en un nivel acá arriba y viendo al otro hacia abajo. No, perdoné quiere decir, he soltado muchos sentimientos que me hacían daño con respecto a esto. Cuando alguien me defraudó, cuando alguien traicionó mi confianza, prefiero no sentir ese coraje y ese dolor, continuar en lo mismo. He soltado esos sentimientos o he entendido que en ese momento de mi vida, de nuestras vidas, vivíamos una situación muy complicada. Estábamos pasando por una situación muy compleja. ¿Sí? Así más o menos tenemos que irle haciendo. Vamos a seguir hablando del perdón y sobre todo de, después cómo pedir perdón. Y para cerrar, híjole, esto del perdón, me gustaría compartirles que el perdón es un acto íntimo que nos da paz y nos va a permitir vivir de una manera más plena. Para saber perdonar de verdad, es importante comprender que la otra persona nos causó daño, sí, y hay veces que es consciente y hay veces que es inconsciente. En ocasiones es de gran ayuda pensar en esa persona de manera integral, es decir, no concentrarnos únicamente en su error, sino también en sus aciertos, en las veces que hemos estado bien, en las cosas favorables y en las desfavorables. Eso no es justificar, eso lo hago para avanzar, me impulsa en mi avance del perdón y de soltar. Y fíjense que Buda decía que empeñarse en la ira es como aferrarse a un carbón ardiente para arrojárselo al otro. ¿Y quién se quemará? Eres tú. Yo les agradezco que me hayan escuchado y les invito a seguirme en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud canal y que se suscriban al canal de YouTube y también al del Spotify. Compren mis libros porque vienen este y otros temas de una manera más profunda, con más ejemplos de la vida real. Que tengan un día lleno de perdón y que suelten todo lo que les haga daño. Hasta la próxima. Bye.